profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Estudios Sociourbanos, estoy comisionada ahorita y imparto cursos en la licenciatura en Historia, en la licenciatura en Letras, en el doctorado en Ciencias Sociales y en la maestría en Literaturas Interamericanas. Mi especialidad es la historia conceptual. Y la historia conceptual o semántica histórica, como también la conocen algunos, pues es una disciplina que se aboca a rescatar mucho del contexto en el que se usan los conceptos. Generalmente nosotros conocemos las definiciones de los conceptos en un uso que nos es común a nuestro tiempo, pero perdemos de vista, somos descuidados en rescatar cómo con una visión histórica estos conceptos son usados en coyunturas históricas específicas. Por decir algo, no es lo mismo hablar de democracia en la Grecia antigua que hablar de democracia en el mundo contemporáneo. No es lo mismo hablar de libertades en el contexto de la Revolución Francesa que hablar de libertad en el Porfiriato mexicano. Entonces, lo fundamental de la propuesta de la historia conceptual reside en rescatar desde dos enfoques, uno sincrónico y otro diacrónico, que nos permita ver cómo el concepto sigue un itinerario de sentidos más que de significados, porque los sentidos se los dan los usos de los actores. Es decir, libertad no es lo mismo concebido por un conservador que por un liberal, por ejemplo, ¿no? Y nosotros hacemos la aplicación de este tipo de propuestas teóricas en los trabajos historiográficos. En mi caso específico, he trabajado el concepto de civilización, de cómo se utilizó en el siglo XIX en Guadalajara y de cómo su significado original, ¿verdad?, se fue cargando de sentidos que luego lo dotaron de un significado que era más de progreso que de civilización y fue siendo desplazado por el concepto de progreso hacia fines del siglo XIX. He trabajado también con el concepto del honor y de la reputación y cómo se configuran para el deber ser de lo masculino y lo femenino en el siglo XIX. Y es, desde mi perspectiva, un aporte historiográfico importante y una herramienta que permite al estudiante acercarse a los contextos de los usos que ellos pueden estudiar en periodos específicos de tiempo, ¿no?, o en coyunturas históricas específicas. Y tres recomendaciones que podría hacer de bibliografía es, pues los textos de Koselleck, en general tiene 3 o 4 muy importantes. Uno sobre el concepto mismo de historia, que es uno de los más importantes de sus contribuciones. Luego tiene Pasado Presente, que son ensayos sobre distintos temas en donde profundizan cómo se hace la historia conceptual. Y luego tenemos pues toda la producción de los dos colecciones que ha coordinado el doctor Javier Fernández Sebastián desde la Universidad del País Vasco para lo que se conoce como el grupo de Iberconceptos, que está constituido por investigadores de varios países de España y de Iberoamérica, y que tiene dos colecciones, una publicada en 2009, que es el Diccionario de Iberconceptos del mundo hispánico, en donde se tratan diversos conceptos: independencia, civilización, democracia, libertad, liberalismo, federalismo, ¿no? Y la segunda colección fue publicada en el 2014, en donde también se tocan otra serie de conceptos que son claves para la comprensión del tránsito hacia la modernidad política y social y cultural.